Después de los comerciales, regresamos a la información. Enlace. Hoy es martes de análisis con Alejandro Enríquez. 8 de la mañana en punto. Ya está con nosotros Alejandro Enríquez Suárez de Rial y su colaboración semanal, su plática semanal sobre el semáforo rojo. ¿Vamos para allá o no vamos para allá? El viernes en estos micrófonos el gobernador del estado anunció que ayer lunes iba a dar a conocer las nuevas medidas para afrontar el número de contagios que hoy se tienen aquí en Zacatecas. Esa conferencia creo que se va a hacer hasta el día de hoy y se van a dar a conocer. Aún así, aún al número de contagios y de muertes, nos mantenemos en semáforo naranja. Aún no hay semáforo rojo, pero es inminente, dado los parámetros que nos vienen marcando, todos han sido superados. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Pancho, buenos días al auditorio. Evidentemente, la semaforización hay que entenderla por cómo está diseñado el famoso algoritmo, la fórmula para determinarla, y es en base al espacio que hay para atender enfermos en los hospitales, no solo al tema de contagios, y eso es lo que es muy grave, porque se están tomando determinaciones con efectos en distintas áreas, sin considerar esos efectos solo por un parámetro, podríamos decir que válido o no, pero sin ver todas las partes, es decir, están viendo el árbol y no el bosque. ¿A qué voy con esto? Irnos a semáforo rojo y prohibir las actividades económicas que se consideran no esenciales tiene efectos también negativos en la salud y también en la economía. Nos parece ingrato o inhumano pedirle a una persona que deje de elaborar, que deje de llevar el pan a su casa, porque su actividad es no esencial, pero para él es esencial trabajar para llevar el alimento a su casa, pero sobre todo inhumano, lo decimos, porque si no le provees ese ingreso mínimo, ¿cómo le va a hacer entonces para llevar a comer? ¿A qué voy con esto? Está determinado por el propio gobierno que 8 de cada 10 contagios se dan en eventos sociales privados, ni siquiera en los establecimientos comerciales de venta de alcohol o de comida. Eso lo que está generando o lo que nos está demostrando el propio gobierno es que los contagios no están sucediendo en los centros de trabajo, ni en los restaurantes, ni en los bares, ni en ninguna empresa o actividad económica, ni siquiera en el comercio. Y lo que es mejor, Pancho, para ese tema es que todos estos establecimientos están regulados, tienen permiso, están identificados. Lo que tendremos que hacer como sociedad y como gobierno es enfocarnos a que permanezcan abiertos todos los negocios, comercios, empresas, y no es solo por la propia actividad de la empresa para que no los condenemos a un cierre permanente, sino por el ingreso que les genera a miles de zacatecanos. No podemos permitir que la gente se quede sin trabajo por decisiones arbitrarias. Estas decisiones tienen que estar enfocadas en todos los ámbitos y más porque los contagios no se están dando en los centros de trabajo. Cuando se revisen estos establecimientos que están normados y regulados, lo que tiene que buscar el gobierno es cómo permanezcan abiertos. ¿A qué me refiero con esto? Que si les está faltando alguna medida sanitaria, la observen y les ayuden, coadyuven el gobierno a que se cumplan. Pongo un ejemplo, hay un establecimiento que algún cliente lo digo tal cual, un trabajador no está cumpliendo con una de las 3 medidas sanitarias más importantes para evitar los contagios, que es usar el cubrebocas, lo que tiene que hacer el gobierno es proveerlo, exigirlo, y si hay reincidencia por ese trabajador o algún otro, se debe sancionar a la persona, no al establecimiento, y lo que es peor, no a todo un giro en general, es decir, no a todos los restaurantes, no a todas las empresas maquiladoras, no a todas las empresas mineras, no a todo el comercio. El que haya incumplimientos de algunas personas
o establecimientos en general, no tiene por qué sancionarse y castigarse a todo un sector. Volvemos al ejemplo de siempre. ¿Por qué deben pagar justos por pecadores si los que se está cumpliendo les tienes que hacer una afectación porque ellos no tienen la culpa de que otros no lo cumplan? Y lo que es peor, los contagios se están dando en el ámbito privado. Hacia allá se debe enfocar la autoridad con las acciones que comúnmente se le llaman punitivas o de sanción o de castigo. Hacia las reuniones privadas, hacia lo que no hay control, que se metan a controlar. Y la otra parte la vigilen, que se cumplan y coadyuven a que éstas se cumplan. Si no hacemos eso, Pancho, estamos condenando a miles de zacatecanos a que pasen una amarga Navidad y el próximo año un año muy complejo en materia de salud, desde luego, pero sobre todo económico. A ver, Alejandro, estoy de acuerdo en todo lo que dices. Nada más que hay que ir aclarando 2 puntos. El primero, quienes hacen encuestas también ya declararon que decir que los contagios hoy en día son en el sector privado es cierto el lunes y el martes, pero miércoles y jueves cambia. Y ayer lo vimos en Plaza de Armas, en Centro de Galerías y en el centro de Zacatecas. Ahí están en las redes sociales. Parecía Semana Santa. A la gente le abrieron la puerta y se salió a la calle sin tapabocas, sin sana distancia, ¿sí? Y eso está afectando también al comercio, definitivamente. Sí, las empresas deben de ser un coadyuvante para el gobierno para detectar los casos. Permíteme. Ayer Galerías estaba sin control en la mayor parte de los centros, Alejandro. Sí. O sea, no había filtros de sanitización ni nada. Ok, mira, desde luego... Yo más bien diría, ¿cuál es el punto de equilibrio? Ok, el punto de equilibrio, yo lo digo es, ¿nos debe dar gusto que esté la gente en la calle? Sí, si se está ejerciendo el comercio. Y sobre todo, y esta es la parte importante en la que se debe enfocar el gobierno, en que se cumplan las medidas sanitarias. Hay 3 más importantes, o las más importantes, que los múltiples investigadores y la ciencia han dicho que son las más efectivas. Uso de cubrebocas, Sí. sana distancia, Sí. y el lavado permanente de manos o sí. higiene. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? La más complicada cuando hay mucha gente es la sana distancia. Esa se puede, y digo, se puede contrarrestar en gran medida con el uso de cubrebocas y tratar de hacer efectiva esta sana distancia. Vamos al tema que pasó, lo que decías en el centro histórico. Había mucha gente visitándonos porque era gente que eran turistas, estaban formados para acceder a estos camiones turísticos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? La empresa propia es permitir o exigir a sus clientes que hagan este ejercicio de sana distancia. Lo hemos visto y hay hasta los famosos memes con la importancia de ir al kinder, porque las tachitas en el piso para permitir la sana distancia. Eso es lo que debemos estar enfocados y no alarmarnos porque la gente salga, sino permitir la sana distancia. Detener la actividad económica puede ser, ahora sí como coloquialmente dice, peor el remedio que la enfermedad, o nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Tenemos que hacer y enfocarnos entonces. O sea, tenemos que acostumbrarnos a una nueva vida. Exactamente, ese es el punto, pero sí de una manera fuerte, tomar por lo menos, digo que por lo menos, si se pueden algunas otras, pues qué bueno, pero por lo menos estas 3 medidas esenciales, porque están demostradas científicamente que son las más eficientes para evitar el contagio. Hay algunas otras que nos permiten, que son medidas más psicológicas y de atención, como cuando se toman la temperatura al final. Ese no es un parámetro para definir si una persona está contagiada o contagia, pero sí nos recuerda que hay que tomar estas medidas. Son medidas que nos ayudan a permitir que la gente entienda que tenemos que ser efectivas estas 3 medidas. Tenemos que ser exigentes con los centros de trabajo, y hasta donde ha dicho el gobierno, estos son datos del propio gobierno, los contagios no son ahí incluso pueden ser detectados, pueden ser filtros para detectar gente que está contagiando o que puede contagiar, o que se pueden contagiar en el centro de trabajo. Y como tú lo decías, el centro comercial, galerías, bueno, debe tener en la entrada los temas de sanitización o desinfección, principalmente el gel alcoholado, por el efecto que tiene en las manos para evitar los contagios. Ya también han dicho
científicamente que el tema de la sanitización en los zapatos es muy poco probable. Bueno, si se extrema con eso, que bueno, ayuda, no perjudica, pero no es esencial para que se eviten los contagios. Lo que sí es esencial, demostrado, el uso de cubrebocas. Y entonces tenemos que enfocarnos a esa parte. Y el gobierno, lo digo, por ejemplo, un esquema... Ahí no estoy yo de acuerdo. Todo el mundo le echamos la culpa al gobierno. De hecho, me están escribiendo que dice, si la autoridad no da el ejemplo, hay que... No necesitamos autoridad. Discúlpenme, no necesitamos autoridad. No necesitamos que ningún pendejo venga y nos diga que tenemos que usar cubrebocas. Tenemos ya casi un año, hoy se cumple un año del primer caso del COVID-19 en el extranjero. Y vean cómo estamos. Y estamos así por irresponsables. Lo dicen los parámetros de gobierno, los contagios están dando en reuniones privadas, donde el gobierno sociales y públicas, Alejandro. La clave está en el uso de cubrebocas, y ahí en la parte que te digo es que el gobierno tiene que coadyuvar, por ejemplo, en el tema del transporte, y lo ponemos de los dos casos. Los empresarios transportistas, el costo es el mismo de trasladar su camión, obviamente lleno o con la mitad. ¿Y qué va a pasar con ese empresario? Pero que le digan que nada más tiene que cargar la mitad del pasaje. Pero tampoco nos podemos ir a que el usuario le cobres más porque van menos. Y lo que a veces piden, si no traes cubrebocas no te puedes subir. Entonces volvemos a los no. Tienen que buscar el mecanismo gobierno, empresarios y, como tú lo dices, la sociedad de usar el cubrebocas. Si no lo trae, hay cubrebocas de bajo costo que se producen en la misma entidad, que el gobierno o el empresario le pueden proveer al usuario del transporte para no para no impedir el uso del mismo. Ya dejemos de echarle la culpa al gobierno. Exactamente. La verdad es un pretexto muy tonto. Ahora, la clave viene en qué medidas va o quiere implementar el gobierno. Si el gobierno nos quiere prohibir la actividad y el desarrollo de la economía, va a ser catastrófico. No debe ser ese el enfoque. Pero entonces, como sociedad, demostramos lo contrario. Exactamente, la clave está ahí. Y buscar que los centros de trabajos permanezcan abiertos. No es un tema para empresarios, es un tema de ingreso de las familias. Independientemente de la actividad que se dediquen, cerrar implica negarles el derecho a la gente a llevar el pan a su casa. Pero se cerraría por culpa de nosotros, no del gobierno. Es que el problema no está en los centros de trabajo, ahí no se dan los contagios. Por eso, nosotros como ciudadanos, o sea, estamos provocando el cierre. A lo que voy es que esos cierres no van a detener los contagios, porque ahí no se están dando. De acuerdo. Hay que enfocarnos donde ¿quién es el culpable? La sociedad. Pero más que la sociedad, Pancho, es la concientización de todos. Que no tenemos. Bueno, la tenemos, pero no la hemos practicado. Exactamente. Lamentablemente. Es ahí el tema, enfocarnos a practicar permanentemente estas tres medidas. Y que esta es una forma nueva de vida que debemos entender que esta nueva forma de vida es para siempre. Mira, aquí estamos tú y yo en un espacio cerrado, con sana distancia y los dos con cubrebocas, protegiéndonos mutuamente. Esto es lo que debemos de hacer permanentemente. Lo más común sería para ti y para mí no usar este cubrebocas porque nadie nos ve. Ese no es el tema, si nos ven o no, sino qué tanto respeto le tenemos a la otra persona. Hay que recordar que el uso del cubrebocas es para no contagiar, no para no contagiarse. Es el respeto que le tienes a tus demás conciudadanos. Lamentable. Por eso es lamentable también, y ya con esto cierro, que el presidente de la República no use tapabocas porque quienes creen en él está siendo un ejemplo para ellos. Eso es fundamental. Todos debemos usarlo por el ejemplo que podemos dar. Se hace aquí el valiente, pero se sube a un aeropuerto para ir al extranjero y mira qué bien portadito. Así Alejandro, muchas gracias. Pancho, muchas gracias a ti y a todos. La semana pasada murió el impulsor de la historia y de los museos de las farmacias en Zacatecas, Uziel Gutiérrez de la Isla. Murió por COVID-19. Eso fue la semana pasada. Lamentablemente también ya murió su esposa del mismo mal. Hoy recordamos a Uziel Gutiérrez de la Isla, la historia, las farmacias, las heribertas, los museos, el Museo de la Medicina, la crónica